acompañarnos. Gracias. Vamos a hablar de todo lo que son los cuidados paliativos. Sí. Todo esto que cada vez atrapa más titulares en la prensa, más historias en las redes sociales, porque resulta, generalmente de Europa llegan estas historias de tanto buenas y malas, ¿no? Que si en Holanda diseñaron una villa específica para la gente de la tercera edad para que viva sus últimos años en plenitud, o que si en España hicieron tal cosa para mejorar la calidad de vida de aquellos que tienen enfermedades terminales, cáncer y ese tipo de cosas. ¿Qué son los cuidados paliativos, para empezar? Bueno, mencionaste factores que los van determinando, pero no necesariamente, o sea, hay cosas que podemos agregarle. Los cuidados paliativos es una atención que se le da a personas que tienen enfermedades crónicas, como lo dijiste, y que están llegando a una etapa de terminalidad. Por supuesto, hay muchas enfermedades que van a llegar a ese contexto, no más que evidentemente hay unas que tienen mayor estadística, como las oncológicas. O sea, las personas con mayor posibilidad de llegar a una etapa terminal son los oncológicos. Las personas que mueren en situaciones de accidente o que murieron tuviendo un infarto o situaciones así, pues no las podemos Claro, colocar. no, pues sí. O Sí, sea, llega de repente ni llega cómo de ayudarles, repente. pues, ¿no? Exacto, pero pues también hay una situación tanatológica donde hay que suplir en la familia, ¿no? O sea, la muerte no nada más se le llega a una persona y se acabó, sino que ya vemos que hay una afección social, Claro. ¿no? Entonces, hablando directamente del paciente, los que tienen este tipo de enfermedades, podemos proyectar que algún día van a llegar a una terminalidad. No nada más, te repito, son pacientes oncológicos. Hay otras enfermedades que pueden llevar a esto, varias, desde problemas neurológicos. Hay personas con enfermedades cardíacas que llega un momento donde ya no le puedes ofrecer Claro, ya agotaste todas las opciones, pues. curativas, Ujú. exacto. Y en ese inter van a tener crisis, ¿no? Estas crisis deben ser tratadas y deben de ser paliadas, curadas por alguien. El término paliar es muy importante. Siempre me dicen que lo debemos de mencionar porque la palabra paliativo incluso ha sido como algo novedoso, ¿no? Pero finalmente paliar es una palabra que se refiere a un manto para cubrir, para tranquilizar, para aliviar. Y Ah, vas okey. ajá, Qué y interesante. sí, y lo que vas a curar es el síntoma y el momento incómodo que está sucediendo en ese paciente. Obviamente no vamos bueno, no es tan obvio, pero no es la intención curar la enfermedad, ya que evidentemente este paciente ha venido batallándola por años, con situaciones varias, y lo interesante es que ya está llegando a una situación donde la enfermedad viene a un segundo plano, y lo que le está molestando es el dolor, tal vez tenga náusea, tal vez tenga alucinaciones, tal vez tenga crisis convulsivas, y la cosa se va poniendo un poquito Claro. peor, y a veces lo deja en paz. Entonces, no necesariamente nos vamos a enfrascar en ese momento de la agonía. Es que yo creo que todo el mundo nos estamos tirando directo al término de la Es que uno ah, piensa o uno escucha cuidados paliativos o, ujú. lo internaron Sí, en alguna parte y, uno, ¿te imaginas que lo internas para olvidarte? Y dos, ¿te imaginas? Pues es que ya se va a morir pasado mañana, en 10 días, en 2 semanas, y pues ya no hay nada que hacerle, pues, ¿no? Pero, sí, eh, por lo que he leído, por lo que he visto, que es algo eh, más integral, más holístico y que ujú, lleva, pues, que no es la inmediatez del momento final, ¿no? O sea, así es es. algo que viene, que lo vienes jalando o que lo vienes tratando por tiempo. Sí, también el tema de la agonía se puede manejar por parte de nosotros, esa parte donde dices esas 2 semanas ya no hay nada que hacer, bueno, esas 2 semanas se viven súper intensamente dentro de la casa del paciente y la familia, o sea, la familia esas 2 semanas de todos modos lo tienes que medicar, lo tienes que alimentar, lo tienes que hidratar y lo tienes que mantener, y con higiene Claro, básica, claro. ¿no? Entonces, esas 2 semanas donde parece que no hay nada que hacer, son un chorro de cosas que se les debe hacer al paciente para que esos momentos no sean tan, mm, pues, desagradables. Claro. Pero hay Oye, pero cosas eso que no se te deja salen. pensar, no te deja empezar a procesar Ujú. tu tema personal. Ajá, O sea, y te lo dice como alguien que tuvo a alguien en casa, alguien enfermo que poco a poco fue decayendo. Estás tan
engranado en que no falte el medicamento, en el que Sí, esté el aire acondicionado prendido, en que dale vuelta para que no le salgan escaras, en todo ese tipo de cosas que de repente te olvidas de lo que viene y tú no lo procesas. sí, es una de las cosas que nos enfrentamos día a día con con los familiares, donde la intención de ayudarles es para que ustedes, bueno, el familiar siga siendo familia. Bueno, en el caso de atender al paciente en domicilio o en un hospital, mm, cuando el familiar se tiene que convertir en un todólogo, se va desgastando también. O sea, obviamente su proceso emocional lo va dejando de lado, pero se va desgastando porque tiene que vivir 2 vidas, ¿no? Claro. La que está atendiendo y finalmente la propia, porque pues tienes que comprar el súper Y si y ta, ta, tienes ta. hijos, tienes que llevarlos a la escuela y tienes Trabajo, que ir a ajá. comprar la cartulina. Sí, Sí, son las cartulinas todavía, ya ni sé. O no sé. tienes que pagar el internet para que esté conectado. Sí, Eh, eso. Entonces el familiar se va desgastando tanto que, la intención de esto es que el familiar siga siendo familia. Para uno como médico paliativista, tratamos de dejar que el familiar siga siendo familia y el trabajo profesional es de uno, ¿no? Finalmente somos un muro de contención donde ellos pueden estar tranquilos diciendo, bueno, ahorita va a venir el doctor y me va a decir qué ponerle si se está ahogando. O claro, si tengo un enfermero 24/7, turnos de 8 horas, pues me puedo apoyar de él para el baño, para cambiarlo de posición, para darle de comer, para ordenar los medicamentos, que me avise, oye, ya se están acabando tales medicamentos, hay que ir a comprar antes de que sea las 10 de la noche, todo cerrado, claro, me claro. quedé sin medicamento y toda la noche voy a estar, pasándola muy mal, ¿no? Oye, Regina, este es un tema que es escabroso, ¿no? Sobre todo en el tema de las familias, porque pues nuestra cultura, por lo menos hasta el momento, es el paciente se queda en mi casa, pues, ¿no? Ujú. En casa de alguno de los hermanos, o sea, siempre ligado al tema del núcleo familiar, Sí, que no es que esté mal. no, no, Eh, pero eh, a final de cuentas, eso es ahorita que hay familias que pueden cuidar a estos pacientes, pero como lo comentaba al principio, pues cada vez vamos a ser más viejos y menos jóvenes o menos gente disponible para cuidarnos. ¿Por qué? Porque ahora te no vas a hay. vivir a otra parte Ujú. o no sabes, no puedes, no tienes la manera, porque también es caro. eh, y cómo nos vamos preparando para enfrentarnos a esos cambios. Yo creo que, en eso de pensar, económicamente es muy importante, porque pensar en una atención propia y pensar: "Híjole, me va a salir bien caro vivir simplemente", pues, sí es importante ir destinando un apoyo económico para cualquier situación. Hay culturas que nos han enseñado un poquito más eso y ya se escucha, ¿no? Que se compró un ahorro para el retiro. Ah, bueno, todo eso debe irse destinando a qué quieres hacer con él. Porque finalmente todos vamos hacia el mismo destino, la cosa es cómo, ¿no? Y ahora, lo que mencionabas de la familia, si se lo queda para cuidar, eso es algo supernatural y está bien. El tema es cuando vienen las crisis. Por ejemplo, eh, te toca atender una familia donde como dices tú, ¿no? El paciente tiene tal edad y el cuidador o es más grande o está en la misma, ¿Sí? ajá, y puede morir en el inter. Supongamos que murió. ¿Qué podemos hacer con esa situación? Está en crisis. Ese paciente depende completamente de quién se queda alrededor con él. Entonces, en esas crisis, la intención es darle una atención específica, ayudarle a ver en qué se puede ayudar, si se puede asistir solo y hasta dónde, y qué tanto podemos enviarle gente para cuidarlo en domicilio o en alguna unidad, por ejemplo, hospitales, ¿no? Hay espacios en los hospitales para este tipo de pacientes. Por Hay, supuesto. hay hospitales para este tipo de pacientes. Yo sé que en Estados Unidos están los end of life, ¿no? Y los hospices y todo este tipo Mm. de cosas. Eh, No, en Latinoamérica no hay, pero los hospitales que tú conoces siempre se tiene un espacio para atender esa situación. Por supuesto que los doctores van a ir, lo van a ver y todo un proceso de ingreso y va a estar en un ambiente hospitalario, que es lo que a lo mejor
no nos gusta mucho en ese inter, pero no hay otro espacio. Apenas están dando estos lugares a abrirse. Vamos empezando con esta situación. En Latinoamérica no hay. ¿Por qué? Porque lo que mencionabas hace un momento es caro. Entonces, sí se trae un factor muy fuerte pues que se tiene que fortalecer esta parte que es difícil. Uno como médico cree que a uno le toca, ¿no? Hacerlo. Claro. Y pues se tienen que unir varios factores para poder crear estos espacios y poder tener gente capacitada, profesional, para poder atender estos problemas, porque al paciente no lo quieres tener ahí eternamente, sino que darle atención cuando tiene estos procesos de crisis. Por ejemplo, si en casa tiene dolor y no se le quita, ¿cuántas opciones medicamentosas tienes tú como familiar para ponerle? ¿Y dónde consigues ese medicamento? ¿Y cómo llegas a No, y él? el medicamento correcto, porque de repente Ajá. la tía te dice ponle esto, la vecina te dice ponle lo otro, buscas en Google y le puedes poner 17 cosas más. Y no Y te las venden tan fácil. sí, y todos somos premio Nobel de medicina en ese momento, porque es que ponle eso, porque eso, ¿de dónde sabes? Pues no sabes si le afecta, si no le afecta, si va a tener alguna interacción, Ujú. si le puedes provocar otra cosa, pues, ¿no? Y esto lo vemos uno Día a y día. todos los Sí, días. y a mí se me hace algo natural. Cuando alguien tiene dolor, todo el mundo va a buscar cómo quitárselo. Pero cuando ya se te agotaron esos recursos, incluso dices: "Ya le puse todo lo que dice Google y no se le quita". ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿A quién le hablo? ¿Quién me echa la mano? Porque está muy difícil. Uno, no lo puedo mover. Ah, por más que me lo lleve, ¿a A dónde? quién le hablo ¿A para quién le para llevarlo a alguna parte, ¿no? Para quién puede ingresarlo. venir? ¿Y qué me pueden traer que yo no le haya puesto? O sea, ¿qué sigue? Esas crisis deben ser evaluadas por gente profesional en la materia. En Hermosillo tenemos, aproximadamente 15 médicos que hacemos este tema de clínica del dolor y cuidados paliativos. Y bueno, yo creo que asesorarse con alguno de ellos es lo más importante. Yo Una pregunta, dígame. este tema de clínica del dolor, Ujú. también de medicina del dolor, ¿también se da en el sector público de la salud? Sí. O sea, en el Seguro Social, en el ISSSTE, en esas partes también, Ujú. tú llegas y te pueden canalizar con alguien que o sea, A veces se cuenta con el recurso, a veces no. okey. Y porque finalmente, pues, son muy pocas las, plazas, vamos a decirlo, para todo la estadística de gente que tienes que atender. Y sí, como lo mencionabas en un principio, es muy, difícil que case toda esta situación en el tema económico. Pero finalmente, viéndolo de manera generalizada, yo trato de sugerirle a las familias que ellas se acerquen a la consulta y no lo hagan de manera urgente. Es decir, no es la misma hablarle a un médico de estos, de la Ujú. clínica del dolor, o su médico con el que más confianza tengan, un internista o tal, y preguntarle qué pueden hacer en caso de esos escenarios que ya estás proyectado que van a pasar. O sea, no Que estamos sabes que hablando de, vienen. sí, ajá. Entonces, si tú tienes más o menos una guía, ese día no vas a estar corriendo, ¿no? Esa es la intención. Estás preparado, sabes que necesitas Ajá, 5 jeringas, sabes que necesitas eso. un, no sé, esparadrapo, sabes que necesitas mertiolate, qué sé yo, no cualquier O que cosa, necesitas pues, una ¿no? ambulancia y llevártelo, porque Claro. pasar crisis en la casa no es nada, no vamos a hablar si es agradable o feo. Puede llegar a ser súper frustrante y hasta te paraliza, porque, por ejemplo, me tocó atender una familia de unas personas que no se dedican a nada de la salud, a nada, son administradores y, creo que algo de lo que decías ahorita, una papelería, cosas así Ujú. muy, muy prácticas, ¿no? Y me decían: "Es que yo, ¿cómo voy a inyectar a mi papá? Yo nunca he inyectado, me pongo nerviosa". Sí, es cierto, o Yo sea, saco copias, pues, ¿no? no, O sea, pero deja tú, o sea, es la persona a la que yo más quiero, que la estoy viendo vulnerable, se está yendo. ¿Cómo voy a aprender en este minuto a hacer algo que nunca me preparé? Y puede afectarle lo este momento que ¿qué significa una crisis? Una crisis es una situación que pone en riesgo la vida donde no puedes no salir. Entonces, como familiar, uy, lo qué sa fuerte está eso. pero tú lo sabes inconscientemente. Cuando algo está en crisis, tú corres para atender la situación porque necesitas que Sí, salga tienes que apagar el fuego, pues, tienes que apagar el de fuego. la mejor manera. Si la crisis está tan fea que sabes que va a fallecer, qué feo ser el que estaba ahí poniendo algo mal puesto, pues. Sí, y la carga después, Y soy la carga hija, personal ajá, después de
a lo mejor lo que yo hice fue Así es. lo que Sí. provocó que, ¿no? Ajá, no abrí bien el tanque de oxígeno, está muy dura la llave, ya se había Ujú. acabado o no se había acabado, se me acabaron las jeringas, ya no hay medicamento, la única ámpula se quebró y de dónde saco otra. Todas esas cosas que pueden llevar a una crisis donde se afecta al paciente, pues también se genera un ambiente un poquito hostil, bueno, o muy hostil para la situación. Entonces, si una familia sabe que en ese momento no va a poder con la situación, acercarse y preguntar qué pueden hacer, a dónde lo pueden llevar, a dónde se pueden Claro. acercar para que no pase esto. Y a lo mejor estamos hablando de hospitales y pueden entrar y salir, no necesariamente van a ir a dejarlo y abandonarlo. Se le va a Sí, dar esa no es atención. Hollywood, pues, a final de Ajá, cuentas, sí. lo que uno ve en las películas de que de repente o lo que uno escucha que lo dejaron sentado en urgencias y se fueron o alguna cosa de esas, pues, ¿no? Ajá, y a lo mejor ayudaría un poquito a cerrar filas en estas situaciones de urgencias donde tú ya le avisaste a tu doctor hacia dónde vas, qué vamos a hacer, oye, ya está teniendo esta crisis otra vez, ya le pasé todo lo que me dijiste y no funciona, tráetelo ya, antes de que esto crezca, te veo en urgencias. Ya estando ahí, pues te vas a dirigir al tratamiento, no a ver qué pasa, ya sabes qué tiene, no le vas a buscar otro diagnóstico. No vas a buscar qué más tiene, pues, ¿qué Claro, tiene? Es una claro, claro. crisis del problema inicial que vamos a tratar de apagar el fuego, como tú lo dijiste, hacerlo sentir mejor. Si mejora y quiere irse a casa, va a casa, Adelante. y si todavía no y queda un poco inestable, Pues vamos se a queda vigilarlo. ingresado, pues, Claro, claro. 2 3 Oye días. oye, Regina, Dime. ¿cómo tú como médico que te dedicas a esto, primero, cómo llegas a esta especialidad? Y 2, ¿cómo le haces? O sea, a nivel personal, para no quebrarte con cada paciente, porque o sea, Pues, porque te tocan los pacientes rudos, pues, ¿no? O sea, mira, yo creo que es una situación donde te vas adiestrando, em, vas aprendiendo que tú eres una pieza en la situación, no eres la familia. La familia está buscando dónde estrellar su dolor, dónde, buscar una situación de contenedor. En mi caso, las situaciones como son clínicas, me tengo que abocar a la parte clínica. La parte emocional es súper importante, pero gracias a Dios siempre he tenido gente que me apoya en ese sentido. De, el lugar donde ahorita estamos tratando de darle ese tipo de atención a la gente, contamos con servicio de psicología tanatológica. Entonces yo, en mi formación, ahorita te voy a contar cómo llegué, en mi formación tengo la capacidad de darme cuenta quién está tronando emocionalmente y canalizarlo para poder darle atención al paciente. La atención de los cuidados paliativos es una unidad del paciente y familia. Es tan importante el cuidador primario como el paciente. o Por sea, no eso, es nada más la ay, usted ya no atención. me diga nada, Ujú, ajá, no le vamos a hacer caso. Ahorita mencionabas que la vecina, que la comadre, esos son los mejores aliados que te puedes ganar, porque son los que le tienen la confianza al paciente o el claro. paciente a ellos. Por más que parezca ridículo que le quieran dar un té de lo que sea, son las personas que más lo quieren. Bueno, puede haber Sí, excepciones y claro. Sí, dramas, pero es quien llega y le dice: "Ándale, mijito, ándale, mijita, tómatelo". y te va a hacer Y te caso, van a hacer sí, caso, pues, porque a mí no me conoce. claro. Sí, 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 yo a ti te acabo de ver, Yo te no sé quién conozco de eres, hace 5 minutos y ya ¿tú quién quieres que eres? te haga caso, estás pero como mal, pues, ¿no? Ajá. Entonces, cuando yo, pensaba en este tema del estudio del dolor, a mí se me hacía muy interesante cómo, en las instituciones y cuando te vas formando, pasaba esto, ¿no? Donde veías a los pacientes ya muy malitos y les decían: "Pues, si quieren, ya se lo pueden llevar a la casa para que esté mejor". Y yo decía: "Oye, pero si aquí, con todo un Que es arsenal de estar mejor, gente", ¿no? ajá, ¿cómo le van a hacer? Porque trae sondas, hay que darle 50,000 medicamentos. Entonces, yo veía que esos Y todo súper pacientes preciso, ¿no? Porque tiene que ser 5 miligramos o 2 mililitros o un no sé qué, ¿no? sí, entonces yo veía que esos pacientes entraban y salían del hospital, pues no había en ese entonces mucha guía. Se hacía más que nada de corazón, ¿no? Como el médico se fuera abocando, a veces no estaba ese médico, etcétera. Pero ya, al darle seguimiento a mis estudios, pues abrieron esta especialidad, a esta subespecialidad, entonces tenía que irme por una línea, que es la línea de la anestesia,
luego hice cuidados Es de la paliativos. escuela de la Sí, anestesia esto. Ok. sí. Y ahorita se ha abierto un poquito más, pero en ese entonces era línea de la anestesia y yo hice anestesiología y luego hice cuidados paliativos y luego hice clínica del dolor, porque me llamaba mucho la atención ese manejo de los fármacos en esos pacientes que no está nada fácil, pues, porque a diferencia de lo que tú los ves como pesan, que van perdiendo peso, no es la misma los miligramos, como Las decías, que proporciones. necesita, porque independientemente de que pese poquito, su dolor es horriblemente grande, es adulto, trae una enfermedad arrastrando y el cálculo ahí cambia un poquitín. Entonces, pues eso me llamaba la atención, y me gustaba, pues, ver cómo le dabas esa forma a esa parte del paciente donde, oye, pues no se ha muerto, o sea, sigue vivo, necesitamos hacer un plan, porque el Claro. paciente tuvo una crisis, parecía que ya se iba a morir, pero sabes que no se murió, está vivo y ahí viene otra vez con otra mini crisis o con otra complicación o con otra situación. ¿Qué Oye, hacemos? Ujú, eh, creo que es bueno aclarar, o digo, o que me digas, ¿no? Porque sí, capaz que sí, yo diciendo aclarar que no, pero capaz que sí. Este, que esto de este manejo paliativo, de estos cuidados, no tiene que ver con temas de eutanasia, no tiene nada que ver con ese tipo de cosas, ¿no? No, legalmente no. Y clínicamente se unirían muy poco. Ok. Sí, porque muchas veces dentro de estas mitos y leyendas Ujú, es que, lo internaron en una clínica porque, pues, porque ya se va, ¿no? Entonces como que ajá. es para, muchas veces se pudiera malinterpretar de que es para que lo ayuden a que el paciente se despida, pues, ¿no? Ay, Pero no, no. no, si quieren lo podemos aclarar en términos de concepto para que sea más, para que tengan la información. La eutanasia es un proceso que el paciente solicita y un equipo médico aplica una técnica para terminar con la vida de alguien, con o sin una situación de enfermedad clínica, que pasa por muchos procesos de ética para poder determinar a quién le vas a aplicar ese proceso. Me refiero a una enfermedad de este tipo porque a lo mejor puede tener una enfermedad mental que Sí, solicite, pero teniendo esa enfermedad, pues también va a ser muy difícil llevar ese proceso. Bueno, finalmente, y para acabar con ese tema de la eutanasia, no está permitida en México. ok, Entonces, la eutanasia es una técnica específica desarrollada en otras partes, tiene su finalidad correcta, mm, pero aquí en México no está permitida. Los cuidados paliativos, sin embargo, es esta situación que te digo de curar, cuidar. Claro que vas a poner medicamentos para el dolor que pueden llegar a hacerte sentir que son muy, co- agresivos, pues sí, fuertes. agresivos o que están en polémica de cómo le Ok, van a poner eso. Sin embargo, vas a ver que estos pacientes que tienen tanto dolor apenas si les hace un efecto de mejoría o de alivio. Están diseñados para eso, pero obviamente Ay, las nuevas situaciones de la calle nos han hecho pensar que son para hacerle daño a la población. claro, Básic es que este es uno de los puntos centrales de este tipo de cuidado, ¿no? Eh, de que no se entienda como que es la familia o que es alguien que se está lavando las manos no, al contrario, de su ajá. responsabilidad y va a decir, pues internenlo. Espérate, pues, Pues el- internarlo lleva un sentido que tú ya como te mencionaba, esta familia que no puede con temas médicos, ¿cómo le va? O sea, imagínate el shock de estar viendo a su papá, casi muriéndose, en crisis y no poder hacer nada. Oye, ¿por qué no? Ayúdenme. O sea, claro, ayúdenme porque no está bien eso. Así como te ayudan a nacer, tiene que haber alguien que te acompañe a bien morir tranquilamente. A lo mejor no es en ese momento, pasa la crisis y saliste adelante, okey, te retiras, hasta luego. Si vuelve a tener otra crisis, tienes que estar ahí.
La cosa es que aquí no hay cómo calcular el momento de la muerte, eso es, Claro, nadie sabe, pues, pues ¿no? no, tiene que estar así realmente muy agónica la situación, que el paciente respira muy despacio, que la frecuencia cardíaca se eleva mucho y luego va bajando, y aún así hay quien sale y dura un poco más, unas semanas. No, pero no te puedo yo decir: "Ay, ¿sabe qué? Dese la vuelta en 2 semanas y aquí a", no, eso más que nada, más que pensar en abandonar a alguien, es el proceso donde más tiene que estar uno buscando acompañar. Es difícil, o sea, para mí ir a domicilio, ¿cuánto tiempo? Una vez un amigo me dijo: "Oye, ¿cuánto te alcanza tiene el día para dar esa atención en las casas a 50 grados? O sea, vas aquí, luego vas allá, ¿y cómo le Pues no te haces?". rinde el día porque te alcanza para ir a que a 3 partes, a 4 partes cuando mucho, Y pues si el paciente de la primera casa le vuelve a dar una crisis, ¿te regresas o cómo le haces? O claro. sea, entonces sí es importante tomar en cuenta que tarde que temprano lo que iniciaste platicando de esa pirámide que se está haciendo edificio, Sí, ¿no? Em, ¿Dónde nos vamos a meter todos para tener una atención de este tipo? Porque pues digna y de calidad, ¿no? O sea, digna, tranquilo, ajá, y humana, ajá, sobre todo, porque esa es otra, y pues, ¿no? técnica, ¿no? Ah, Porque claro, tienes no que saber, pues, técnica, o claro. sea, porque por más intención humana que tengas, si no sabes, pues puedes hacer un daño. Lo mencionabas con la comadre. Es muy bueno tener una comadre, pero también es muy bueno tener una profesional, un enfermero profesional que sepa lo que está haciendo y acompaña a la comadre a darle soporte a lo que le está sugiriendo. Ah, sí, claro, vamos a hacer esto. Se lo vamos a dar sentadita para que no se ahogue, Claro. ¿no? Oye, ¿y cómo te llega un paciente y revisas todos los estudios y que la resonancia y el análisis y el electro y todo el catálogo de El estudios, expediente, ajá. todo el expediente y dices, ¿sabes qué? Pues es que esta persona pues ya le toca, ya es candidata a entrar en un esquema de Mm, cuidado paliativo. sí, hay Eh, escalas de valoración. Entonces, ¿cómo es o cómo le explicas a la familia para Mm, que, sea suave. para que sea suave, para que la familia entre el shock y el dolor y el miedo y eh, pues la furia y la ira, porque al final de cuentas, la gente reacciona como reacciona, pues, ¿no? Eh, ¿cómo le haces para decirle a la gente, oiga, su espacio en blanco, papá, mamá, abuela, tía, hijo, eh, pues está en este callejón sin salida, ¿no? Ujú, En este lugar. Y lo mejor para que tenga para mejorar o para, pues sí, ujú. mejorar su calidad de vida las 2 semanas o los 2 meses o los 2 años que le queden, pues es este track. Yo soy médico que me refieren a los pacientes, es decir, eso le toca generalmente ya lo hace su médico tratante, un oncólogo, Mm, un cardiólogo, un etcétera. ujú. Y los envían conmigo para dar ya ese tratamiento, o sea, ya hicieron ese trabajo previamente, pero si no están muy enterados, porque también fíjate que es una situación donde el paciente, si no quiere saber, tiene derecho a no estarlo yo hostigando. Entonces, ¿qué A ver, necesidad? eso es interesante, a ver, Sí, o platícame. sea, si el paciente dice: "¿Sabes qué? A mí me estresa mucho que me estén hablando de mi proceso, que a lo mejor es catastrófico, yo no quiero saber". Entonces, tiene derecho. ¿Qué necesidad hay de decir la verdad para sin un fin? Eso es crueldad, ¿ya? Ok, Entonces, yo pensaría que, que se le tiene que decir a todo mundo porque sí, pues fin. no que se le tengan que decir a todo el mundo, pero O sea, todos eh, los pacientes. sí, Mm, pero pues que los pacientes, en esta idea de que de que los pacientes tienen que tomar decisiones informadas y todo ese tipo de cosas, pues de decir, u oiga, usted tiene esto. uno con los años se aprende que ellos ya lo saben. No hay mucho que decir. Ok, ok, Los pacientes saben por lo que están pasando y a veces se callan para no estresar a la familia y la familia cree que se calla para no estresar al paciente. Y hay cosas ya que están en la mesa, no necesitas estar
¿Para qué? Regresando al punto ¿Para qué? inicial, ¿no? Ajá, así es. Entonces, te mencionaba en una situación donde yo les sugiero que vayan con nosotros a una consulta. Antes de tener la crisis en el domicilio, yo les sugiero a las familias que pongan una cita conmigo, pues en mi caso, o los Ujú. otros doctores del área de cuidados paliativos o dolor, y vayan la familia con todo este archivo que llegan así, ¿no? Con Claro, cajas de sí, sí, sí. ta, 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 Porque ta. es el mejor archivo que te puedes encontrar, Sí, ¿no? claro, Tienen todas las todo. recetas, todos los estudios. Así, Es que en el 1979 le sacaron una radiografía claro. y aquí está, ¿no? Sí, entonces yo les sugiero que vayan a una consulta solos, sin el paciente, para poder ellos expresar todo lo que quieran decir, porque es muy incómodo hacer eso. Imagínate, Sí, ahí con está el el paciente enfermo. en la cama No, o y sea, tú sacando archivos ya, o sea, el paciente ya está harto de que le estén diciendo, híjole, estás muy mal, pues, ¿para qué? Entonces, ahí en esa consulta incluso sacan temas emocionales o bien dudas de qué hacemos si, oiga, doctora, me da miedo que pase esto, le tenemos que decir y ahí pueden hablar. Y así yo me imagino un escenario, ya lo planeo mejor y puedo ir a la casa a sabiendas de más o menos cómo está, qué tiene, para dónde. o sea que por lo que estoy oyendo es el tema del cuidado paliativo no es nada más. Ir a la casa, ponerle algo e irme. No. No, no, no. Es que dentro de esta cabecita loca, Ujú. loca, loca, eh, la idea del cuidado paliativo la tengo asociada con un espacio físico específico para hacerlo. Un albergue, un hospital, una casa de retiro, más que Ujú, en la recámara del lado de la ujú. mía, pues, ¿no? Es que no hay aquí. ¿Dónde? No hay lugares, acabamos de empezar con uno y solo hay uno a nivel Latinoamérica, Ok. que es este. ¿Y cómo se cambia esa cultura? ¿Cómo le hacemos ver a la gente que, bueno, hay quienes tenemos parientes en Estados Unidos, Ajá, tenemos esa cercanía de que saber, ajá. es el ejemplo inmediato, pues, ¿no? Sí, De que hay alguien que ya sabes que está viviendo en donde está viviendo, que es la casa de retiro o ujú, un hospicio o estos lugares, ¿no? Porque pues pobrecito tiene Parkinson, Alzheimer, demencia, ujú. o cosas más serias, no sé, cáncer o eh, Lou Gehrig's o alguna cosa de esas, pues, ¿no? Que realmente necesitan que alguien esté Es un paciente, monitoreando, es un pues, ¿no? paciente, Sí, no es alguien para cuidar de baño y comida, que ujú. suficiente bronca es, ¿no? Es Es mucha decir, bronca. hay que yo creo que vamos a informar a la gente, a la población abierta, ¿qué es un hospice que decías tú? Ujú. Los hospice aquí no se acepta porque, para empezar, el término no es bien visto. Aquí los hospicios son lugares para ir a abandonar niños, ¿no? Claro, Que en realidad esos son los orfanatos. los Bueno, orfanatos, claro. pero entonces ese término no se ha podido acuñar y para poder crear un espacio donde yo tenga hospedados pacientes que no requieren tratamientos de curación, no se han podido desarrollar todavía económicamente y a nivel institucional. Por eso te mencionaba el tema de llevarlos a hospital. Y en la ley, En la ley hay una parte donde menciona que tenemos el derecho a ser tratados como mexicanos, ujú, el paciente que tenga enfermedades terminales. Y se quedó ya un poco corta, esta es del 2009, habla sobre un paciente terminal, aquel que tiene una posibilidad de sobrevida no mayor a 6 meses. Sin embargo, en países como Alemania, entonces obligaban a los pacientes, no obligaban, sino se les sugería al paciente ir a cuidado paliativo cuando tiene esta característica, ok. pero atinarle para 6 meses o sea, no hay una máquina donde te Claro, diga: "Sí, este no, espérate, le faltan 7 meses, este todavía no, va el otro mes". si lo primero que te No, dicen es que nadie se muere en la víspera, pues entonces, ajá, ¿cuándo? O sea, ¿cuándo? Ajá, ¿cómo la calendarizas, estaba pues, muy no? difícil. Entonces, en países como Alemania, tienen unas clasificaciones un poquito más tranquilas, es decir, si hay un paciente con cáncer y tiene su tratamiento de quimio número 1 y salió, es decir, entró en remisión y está curado, y de repente, resulta que está volviendo, están haciendo estudios y tal. Ese paciente pasa a cuidados paliativos para poder ir trabajando sus síntomas. Tiene dolor,
trae situaciones emocionales que quiera platicar, y así el manejo puede ser un poco más tranquilo y va en conjunto con el oncólogo, o sea, no estamos peleados. El paciente que va con el oncólogo puede ir a tratamiento paliativo para poder tratar los síntomas. Yo estuve trabajando un tiempo en institución y antes de mí no había un médico algólogo. Bueno, había habido, pero teníamos mucho tiempo que no había un médico especialista en el dolor. Y veía que el oncólogo, pues, imagínate la cartera de pacientes en la institución Pues oncológica, todos. enorme. Y al final de la consulta oncológica, el paciente le dice al oncólogo, doctor, por cierto, me duele aquí. O sea, él ya terminó su consulta y ahora tiene que empezar con, a ver, te tengo que volver a poner atención y tengo que volver a empezar a hacer Y ¿te a duele? ¿Para modificar lo que dónde? ya No sé qué. lo que ya le preguntaste, porque como no me dijiste que te dolía, yo pensé que era, Ajá, o sea, ahora era sí. un grado más y resultó que es un grado menos o al revés, Yo pues, aquí ¿no? ahorita estoy haciendo tu secuencia oncológica. Ahora me tengo que enfocar a tus síntomas. Entonces era un mar de gente donde yo digo, órale, el oncólogo hacía 2 chambas ahí, pues, o sea, realmente trataba de sacar 2 trabajos. Esto es un trabajo específico para todo un grupo, pero en la institución todavía no se logra tener esta, complejidad donde hay un médico, enfermera, nutriólogo, psicólogo para el paciente paliativo y que estén atendiéndolo 24/7. Y esto no Generalmente sea por no. falta de presupuesto, falta de Sí. gente, falta de ganas, Em, o sea, hemos habido ya muchas personas que hemos estudiado este ramo, ya no somos tan poquitos como se veía antes, ya cada vez hay más algólogos y por supuesto que gente más paliativista que hizo el curso, completo, y otras escuelas que es una son especialidad. es un curso de alta especialidad después de la especialidad, Okey, subespecialidad le dicen por ahí algunos. okey. O Bueno, sea, es médico, residencia, especialidad y luego subespecialidad. O sea, son los más truchas del salón, pues. la residencia y la Que especialidad es la que misma, no te pero dé pena, que no te dé pena. Puedes decir que eres la más trucha del salón, no, no no, no, pasa no, nada. bueno, pero pero finalmente la intención es esa, o sea, ¿tú qué quieres hacer al final de tu carrera? Y te vas a ir afinando por ahí. Eso es lo que vas a ir tratando de diluir. Y nos damos cuenta que ya no somos tan poquitos y en la ley todavía falta, te decía ahorita, yo pensaba que era nuestro trabajo, pero es un trabajo de toda la población. La población debe aprender a exigir. ¿Qué necesita? Oye, tengo a mi papá desde hace mucho tiempo, yo solo trabajo en el campo, de aquí a que llego, ¿quién lo Claro, atiende? claro, porque Son broncas de a de uno se veras. imagina, está uno pensando en, La familia feliz bueno, que tiene todo. que estás a 10 minutos, a cuando mucho 10, 15 minutos de una clínica, la que sea. Mm. Pero, ¿qué tal si estás allá en el monte o en la costa o en alguna parte? Cuando nosotros hacemos el servicio social, a mí me llama mucho la atención esa situación donde creen que, ay, yo por ejemplo lo hice en Carbó, está muy cerca, y me dicen, ay, pero estabas aquí Vas y vienes, vas y vienes. estabas en Carbó. No, les digo, no estaba en Hermosillo, estaba en Carbó. O sea, pasaba algo, para llegar a la carretera internacional a veces no había manera. Y en esos sitios, tú sabes que más adentro hay, s poblaciones más chicas que vienen Sí, claro. más a trabajar, y tú eres su centro de referencia, y tú tienes 23 años y apenas sabes de qué se de qué se Apenas trata. distingues el alcohol del agua oxigenada, Sí, pues, ¿no? Entonces, pero a ti te toca ir a la casa de los pacientes a ver estas tragedias, y ahí no hay hospital, o sea, claro. Y tu palabra es la ley, ¿no? más o menos. Sí, pues Porque sí, al final sí, de sí. cuentas, Resuélveme. tú llegas a una casa con un paciente y una familia, y muchas veces más la familia en crisis que el paciente, porque el paciente medio entiende Claro, que tiene algo, pero la familia que no sabe qué hacer, pues, y tú llegas y es que dígame doctor, ¿no? porque es lo que vamos a hacer, porque es lo que hay. No hay más opción, no hay otro doctor, no hay que aquí tú la que vamos a decidir qué hacer en este momento, con lo que hay. Así también pasa aquí. O sea, tú llegas al hospital con esa intención, ¿no? O sea, resuélveme, por favor, hospital, ¿qué hago? Eso Claro, quítame lo que me duele, pues, ¿no? sí, sí, y para eso sí se necesita afianzar mucho esta nueva, generación que está empujando esas necesidades de cuidado. Ya cada vez están más familiarizados con el tema de que algún día vas a necesitar quien te cuide y no hay mucho, pues, Pues en Japón está pasando, por ejemplo, pues, ¿no? O sea, en España está pasando que ujú, hace unas semanas eh, en-
leí un artículo en El País, si no me equivoco, dedicado a la crisis de soledad Ujú, de los adultos mayores en España, sí. donde no sé si en Valencia o en Málaga o en alguna parte, empezaron un proyecto piloto pues generalmente estas personas mayores pues vivían en casas grandes, en lugares céntricos, porque pues tienen toda su vida viviendo Ujú, ahí, que le abrían las puertas a estudiantes, eh, pues que se encargaban de dos, tres cosas: preparar la comida, asegurar que los baños estén limpios, lo que sea, pero sobre todo por el tema de la compañía, pues, ¿no? ujú. De la compañía a estas personas mayores para que no estén solos todo el día, porque se empezó a morir un montón de gente, Sola. sobre todo ahora con el tema de la pandemia, que pasaban semanas o meses y no te enterabas porque tú estabas encerrado, pues, ¿no? Ajá. Y ellos no tenían familia que se... Ujú. Y la Ajá. familia incluso, pues, si no te puedes mover, si no tienes... Y tú En, estás hablando de gente de la tercera edad que a lo mejor ni siquiera estaba enferma. claro, Los hospice están destinados a personas con problemas de terminalidad independientemente de la edad. Incluso hay algunos pediátricos, tristemente, pero hoy, sí, o sea, es que no, es que sí, es, es por un, eso te digo que se me hace muy interesante esto como especialidad, ujú, porque en realidad cuando o sea, no me hubiera imaginado en pensar que hubiera eh, pediátricos. algo pediátrico, De las porque no te, o mejores sea, maestros que yo no te lo tuve fue un no te lo pediatra. imaginas, pues, ¿no? No, no, en el Instituto Nacional de Pediatría tenemos a una de las mejores escuelas de cuidados paliativos y de algología pediátrica, y el maestro fue un gran impulsor en México, porque él se dio cuenta de esto. Él se formó en los 80s, y cuando te formas en ese hospital, Pero no lo digas así, ¿eh? Se ¿cómo? formó en los 80s, Ah, así. bueno, ahí te va la razón. Ay, lindo bebé. Haz de cuenta que en esa época empezó a crecer la población oncológica. Entonces, cuando él termina su residencia, cuando termina de formarse, lo contratan inmediatamente, pero te contratan en urgencias en la ráfaga, pues. Claro, Y eso seguimos como los 80. Pero bueno. hay cosas que no cambian, hay Ajá. cosas que no cambian. Entonces, en ese entonces él decía que veía a los mismos niños entrar y salir, y que les decían: "Pues ya lléveselo para su casa", y las mamás con esta situación: "Oye, pero se me ahoga y no quiere comer y le dio diarrea y le dio crisis convulsiva". Imagínate ver a un niño convulsionando, ahogándose, azul, Sí, no, me tocó ver a muy alguien y no es y si es tuyo, si es tu no, pues no debe ser nada fácil. Bueno, entonces el doctor decía: "A ver, ¿qué está pasando?". Y él en el hospital tiene un piso destinado para ellos. Entonces es muy lindo, porque él nos enseñó mucho esta sensibilidad de dar, o sea, te está pidiendo ayuda, voltéalo a ver. No contestes nada más así: "Ay, mejor en tu casa para que más a gusto". Tú no sabes ni cómo viven, vienen de Milpalta. ¿Sabes dónde está Milpalta? Ni sabes dónde está. ¿Qué le van a hacer allá? ¿Cómo le van a? No. Viene batallando desde allá para que le ayudes y tú la regresas. No, a ver, claro, pongamos la atención. Entonces, tiene destinados unos cubículos para estos niños que están en franca agonía. Si salen, quieren irse a su casa, van a su casa, y si no, el proceso de muerte se les da atención ahí, con la familia, en claro. contención. Y en cada uno de los pisos, pues, se pasa visita como cualquier otra especialidad, vemos cuál tiene dolor, cuál está muy malito y o sea, Oye, eh, en el caso específico de Hermosillo, ¿estamos preparados a nivel institucional, eh, bueno, el sector público, para este tipo de momentos tan complicados? O sea, la 14 tiene un área eh, de cuidado paliativo, el Istezón, el Chávez, o, eh, o sea, no sabemos, quién sabe. ¿No es algo forma parte de los planes o solamente lo estamos viendo como, como un avance desde la medicina privada? no podría darte una respuesta administrativa. Sé Ujú, que se busca.
todos esos compañeros que yo tengo laborando en esas instituciones tratan de empujar un poquito, pero siempre nos topamos con una puerta de, es que como en México no nos han No está dado, pues, no está es regulado, no está todo ese tipo de cosas. no está regulado, no hay medicamento, no, pero sí se busca dar sí hay mucho empuje. Ok. Ojalá nos toque ver estos últimos siguientes 5 años, no sé, ver qué tanto podemos avanzar. Y bueno, ¿qué áreas de oportunidad hay eh, dentro de esta línea de cuidados para cambiar la cultura de la población en general, de decir, pierden el miedo a buscar un esquema de cuidado paliativo para tu ser querido, porque al final de cuentas, Ujú, pues es alguien a quien quieres, pues, ¿no? ujú, De decir, ya sea cuidado en casa o de plano decir, ¿sabes qué? Hay que pues, mudarte a un espacio más controlado, ujú. más en un aspecto hospitalario, donde de alguna manera descanses de que el medicamento que le tienen que dar cada 7 horas 45 minutos se lo den cada 7 horas 45 minutos, de que la dieta blanda, sin Se sal, cumpla. todo lo que quieras se cumpla, de que lo muevan, porque muchas veces pues es el problema que te dices, bueno, es que yo quiero mucho aquí a mi paciente, de la edad que sea, con la enfermedad que tenga, pero pues como yo no lo puedo mover solo. Ya no puedo, O ajá. sea, ¿cómo cambiamos esa cultura para que la Mm, gente mm, le pierda ese miedo y que se acerque o que investigue ujú. y que se prepare? Porque eso también, me imagino que las aseguradoras no lo cubren, ¿no? El tema Hay de unas cuidados hay unas paliativos. que una parte sí la cubren. Ok, ¿está bien? Entonces, ahí vamos, o sea, no está tan alejado de la realidad y yo creo que todo se da con la necesidad. COVID también nos vino a enseñar mucho ese tema, ¿no? Entonces, que no puedes invisibilizar a alguien que tiene, o sea, la ley te lo dice, por lo menos ahí solito te está diciendo paciente con 6 meses de sobrevida. O sea que 6 meses, ¿quién los pasa sin atención médica al final de la vida? Está muy difícil, o sea, en esos Está 6 meses complicado. vas a tener crisis, vas a tener problemas. Entonces, aprender a escuchar las necesidades sociales. Y esto no es ponerse así de tapete, pídeme lo que quieras, Ah, no. es que esa Es, es otra cosa, es que estás llamando a la muerte. Espérate, no, pues al contrario, ¿no? no, no, pues Ese es, no. o sea, porque nosotros los mexicanos tenemos esta fama de que jugamos con la muerte, de que nos reímos de la Ya muerte, que llega la muerte, porque el día de muertos y todo lo que quieras, ya que pues, ¿no? llega, pero antes, ¿quién la atiende? Pero antes Ajá, o sea, no quiero ver al que está enfermo, no quiero verlo. Ya que se muere, ya voy y lo celebro, lo ¿no? celebro. Pero, En el Inter es porque es muy estresante. No claro, quiere decir que sea porque son malas personas. Yo creo que cambiar la cultura es más que nada ir con la corriente y escuchar qué necesita la sociedad. O sea, si a mí llegan porque lo necesitan, okey, ¿en qué te puedo ayudar? Bueno, me ahogo, me tal, bueno, vamos a ir normando conductas para ti específicamente. Y yo creo que la sociedad ya está pidiendo que me apoyen cuando estoy en un proceso así, porque está muy feo, porque ya no puedo yo solo, porque estoy solo. A veces, claro. ajá. Y ahora no es nada más trabajo de, o sea, el cuidado, ese tipo de cuidados Ujú, no es nada más un médico, ¿no? El que mm. te da el medicamento, quiero pensar, ¿no? O sea, llevas un acompañamiento, no sé, un psicólogo, de Claro. menos un psicólogo, un psiquiatra, Psicólogo, eh, nutriólogo, enfermeros. Y algo muy importante, las personas que se van a hacer cargo del área administrativa. O sea, así como mencionabas ahorita de los hospice, se dieron les pudieron dar un punch porque alguien dijo: "A ver, yo te voy a ayudar a administrar esto porque estaba muy difícil". Si tú no tienes quien te ayude en un hospital a administrar, el hospital se va a caer. claro. Yo creo que sí es importante que las personas que se quieran formar en el área administrativa de la salud, los invitamos, por favor, a que Aprovechamos nos este momento para sí. promocionar estos. Sí, porque no es fácil encontrar a alguien que case con estas ideas y generalmente, hay mucha pique entre el área clínica y el área administrativa por esta situación, cuando en realidad van de la mano. Entonces, sí es importante saber que todos van a sumar algo. En las familias, yo creo que tenemos, como decías, muchos mitos y leyendas donde, ay, el familiar
primario es muy importante, todos son importantes, porque generalmente no falta el tío con el picapón afuera, que es el que va y corretea los alimentos y los medicamentos. Si tú no lo tratas bien, pues, oye, también a él le duele, a lo Claro. mejor no es el que le cambia los Todos están pañales. preocupados, pues, al final Todos del están día. preocupados y todos están sumando para que alguien esté bien y tranquilo. Y yo creo que en el término de la cultura latina y mexicana hay que aprovechar esas ganas que tienen de atender a alguien para darse cuenta que no van a ir a abandonar a su familiar, pueden ir a acompañarlo, nadie les dice que lo dejen ahí. Ahora, me comentabas ahorita de los hospice en España y me preguntaste por el tema de la eutanasia, que la eutanasia se dio en Holanda por una situación muy delicada de la mamá de una doctora. Bueno, esa fue la historia inicial y empezaron a sumarse casos de eutanasia. Y esto fue antes de dar la atención de cuidados paliativos. Sin embargo, todos sabemos que atender a un paciente en casa es algo milenario, se hace desde hace Claro, milenios, sí, sí, pero sí. no se había formalizado. Ahora, cuando los cuidados paliativos se formalizan y empieza a haber esta atención en Establecer domicilio, procesos, todo ese los tipo de cosas. hospicios, ajá, la eutanasia empieza a disminuir. ¿Qué quiere decir? Que la gente no se quiere morir nada más por morirse. La Claro, gente quiere claro, estar bien. claro. Si tú puedes armar, Hazme lo que sea, pero yo no quiero tener dolor y me quiero poder caminar y valerme por mí mismo. ajá, ya si de plano es tan miserable mi situación, pues claro que quisiera, ¿no? O Claro. sea, Pero eso es un extremo. Lo mencionaba porque creo yo, comentando, haciendo un poquito de investigación para el para el tema. programa, l- al minuto de que lo comenté, es que no, espérate. O sea, digo, Ujú. es, es, Es otro boleto. es un extremo muy extremo, pues, ¿no? Donde, Sí, pero creo que nos sirve para ver. Yo creo que a esas personas que tienen esas dudas, les podemos contar esta historia donde si tú armas un equipo de cuidados paliativos, tienes un espacio donde ir a descansar la situación, no descansar tu cuerpo porque vas a seguir estresado, tu familiar se va a seguir muriendo y vas a seguir doliendo, pero vas a tener un equipo que te apoye, esto va a bajar. Entonces, imagínate, aquí no existe la eutanasia, pero existe ese estrés. Tú mañana no puedes ir a trabajar porque vas a tener que quedarte a atender a tu familiar. Tú mañana también tienes que ir al súper porque ya se acabó lo que y a la farmacia, en la farmacia no llegó el medicamento, tengo que ir a otra farmacia. Estamos a 48 grados, una locura. sí, no, es que muchas veces termina más afectado el cuidador que el cuidado, ¿no? Pues sí, sí terminan muy afectados. Entonces, si tú tienes dónde descansar ese problema, yo creo que es importante afianzarlo y obviamente no existe la perfección en estos grupos de cuidado paliativo. Probablemente te vas a pelear mucho Con con el uno y gru con porque todos, para claro. eso es un lugar donde te quieres ir a estrellar y está perfecto, pero ya vas a tener quien te soporte y te diga: "Okey, vamos a hacer lo que tú quieres". O sea, vengo a Ya. estrellarme, pero aquí me van a volver a armar los Sí, pedacitos, pues, sí, ¿no? sí, es para eso, para que se sientan tranquilos de que pueden hacer algo por el paciente que tiene 6 meses muriendo, pero 6 meses con franco dolor, con posibilidades de ahogamiento y que me estreso cuando pasa eso, o sea, me saca de mi contexto. Claro. Regina, se nos acaba el tiempo. Qué rápido se fue la hora. Oye, pues que hay muchas preguntas, hay muchas preguntas. Sí, Yo creo que va a ser la primera de algunas visitas para ir desenmarañando todos estos temas, que le perdamos el miedo a estos conceptos, a estas ideas, que que vayamos pensando en que considerar la idea de ingresar a alguien en un espacio ¿es correcto? especializado, dedicado, con gente profesional, no es ir a abandonar a tu paciente, al contrario, es una muestra de cariño hacia ese Así paciente. es. Entonces, Regina, te quiero agradecer. Es un tema bien complejo y estoy seguro que después de que el programa salga al aire va a haber gente haciendo preguntas y como sale, va a salir tu Instagram ahí Ajá, sí, cierto. así que prepárate porque te van a empezar a llegar los mensajes de un montón de cosas, pero te quiero agradecer que hayas estado con nosotros esta tarde. Gracias a ti por el espacio. Sé que esto nos sirve mucho para poder afianzarlo y darle a la población eso que está pidiendo. Así que yo creo que todos nos toca hacer una partecita, todos aportamos un granito de arena y ojalá que esto siga creciendo para bien. Muchísimas, muchísimas gracias, Regina. Gracias a Regina ti. Espinosa, eh,
¿Qué eres? ¿Especialista en dolor Y cuidados paliativos. y cuidados Soy paliativos? especialista en anestesia En y luego anestesia. dolor y cuidados paliativos. Ahorita vamos a hablar porque necesito sacar. Tengo mucho dolor, mujer. No, Ok. todo bien, todo bien. A mí solamente me queda agradecerles su compañía en este Guachapori. Recordándoles que después de la transmisión en televisión abierta lo pueden encontrar en el canal de YouTube y en todas las plataformas, donde escuchan sus podcasts. Esto fue Guachapori. Yo soy Luis Jaloma en Televisa Sonora. Hasta la próxima.